Buenas tardes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Y los invito, ¿se escucha bien en el fondo? ¿Sí? Los invito, como siempre lo hacemos, a iniciar este retiro, este encuentro con el Señor, con un corazón alegre y con un corazón agradecido. Es un regalo de Dios poder estar unos minutos con Él, poder conversar con Él, poder escucharlo y dejar que Él nos hable. Por eso vivamos con mucha alegría este momento y con un corazón, me repito, muy agradecido por este regalo que Él nos hace. Nosotros venimos a encontrarlo, pero Él sale a nuestro encuentro. Él nos viene a buscar. Él quiere estar con nosotros. Cuando el Papa Benedicto, en la encíclica Un Dios rico Deus Caritas es, Dios es caridad, habla del amor de complacencia, que es el amor por el cual yo gusto la presencia del otro, gusto estar con el otro. El Papa dice, Benedicto, Dios nos ama con amor de complacencia. A Dios le gusta estar con nosotros y a nosotros nos gusta estar con Él, porque es el encuentro con el ser amado. Un retiro no es un espacio donde uno viene a aprender un tema, a estudiar, no es un congreso, no viene a saber algo nuevo. Un retiro es un encuentro personal con Jesús. Y por eso es importante abrirle el corazón para que la palabra ilumine mi vida, que la palabra ilumine este momento de la vida que estoy viviendo. Un retiro es un punto de encuentro entre Jesucristo, que es la palabra, y mi vida. La palabra ilumina mi vida, la palabra anima mi vida y mi vida se abre a la palabra, como se abrió María ante la palabra de Dios cuando le comunicó que iba a ser la Madre de Dios. Es importante mantener el silencio, por eso les pido que apaguen totalmente sus celulares, que no conversemos entre nosotros y que cuando tengamos que salir o entrar lo hagamos discretamente. Durante todo el retiro va a estar el Padre Rubén aquí saliendo a la izquierda, subiendo la escalerita chiquita donde está la foto de nuestros 5 parotinos. Va a estar el Padre Rubén atendiendo confesiones. Por eso los que quieran confesarse pueden hacerlo, reconciliarse en este retiro. No va a poder tener grandes diálogos porque si no tendríamos 1 o 2, pero para que todos podamos participar, él va a estar disponible con unos minutos para atendernos, para los que quieran reconciliarse. Me lo dejan libre 7 menos cuarto, porque a las 7 tiene que celebrar la misa de sus 25 años. Nosotros siempre empezamos este retiro disponiendo nuestro cuerpo, disponiendo nuestra mente, disponiéndonos como persona. Por eso los invito, si les hace bien, si les ayuda, a cerrar los ojos, acomodarnos cómodamente, cada uno como esté más cómodo. Ayuda mucho el tener la espalda sobre respaldar, estar sentado derecho, los pies apoyados en el suelo, en el reclinatorio, y que las manos no nos pesen sobre las rodillas, sobre el banco, sobre las piernas, pero cada uno como esté más cómodo. Insisto, si podemos cerrar los ojos y vamos a conectarlo con nuestra respiración. Vamos a tomar conciencia de nuestra respiración.
El aire es signo de vida. Sin oxígeno no tendríamos vida. El aire nos da vida. Jesús es la vida. En el Nuevo Testamento se usa la misma palabra para designar el viento y el Espíritu. El Espíritu Santo es vida. Por eso los invito a que respiremos hondamente, con tranquilidad, sin esforzarnos demasiado, pero tratando de llenar nuestro abdomen, nuestro tórax de aire, despacito, lentamente, retenemos el aire y lo largamos. Hagámoslo varias veces. Inspiramos, retenemos el aire unos segundos y lo largamos lentamente. Cuando largo el aire, voy aflojando las partes de mi cuerpo que están más contracturadas, más rígidas. Expiro, largo el aire y aflojo. Siempre ponemos la atención en alguna parte del cuerpo. Esa parte que está tensionada, la aflojamos. Cuando inspiro, recibo la vida que Dios me regala. La vida es un don de Dios. Tomo el aire y recibo ese regalo, ese don de Dios que es la vida. Cuando largo el aire, regalo la vida, se la entrego a Dios. Dios me la da y yo se la doy. Es de Él.
Me pongo en manos de Él. Él me ama con amor eterno. Jesús me quiere abrazar en esta tarde. Le entrego mi vida, se la doy, porque Él siempre quiere mi bien. Nadie más que Él conoce lo que es bueno para mí. Pongo toda mi vida en sus manos. Él está para escucharme. Hoy me quiere escuchar. Si hay algo que le quiero decir, así en silencio, en la intimidad con Él, digámoselo en este momento. Algo que nos preocupa, algo que nos duele, algo que nos alegra, algo para pedir, algo para agradecer, algo para alabar. Lo primero que surja, se lo decimos en el silencio del encuentro con Él. Vamos a disponernos a recibir la palabra y los invito a meditar en este retiro contemplando a nuestra Madre. María es mujer de esperanza y su esperanza no partía de una actitud meramente emocional o de un falso optimismo. María no era una mujer que no conociera la realidad difícil que vivía su pueblo, la realidad difícil que vivía la humanidad. María no negaba la realidad. María funda su esperanza en la promesa de Dios. Cuando va a visitar a su prima Isabel, el saludo de Isabel es: feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Eres feliz, María, pero esa felicidad brota de tu esperanza, y esa esperanza se funda en la confianza que tienes en que la promesa del Señor se cumplirá. María canta con alegría la bondad de Dios, porque es mujer de esperanza. Meditaremos en este retiro a partir del canto del Magnificat. Y como decíamos al inicio, en todo encuentro con la palabra
Esta se hace fecunda cuando dejamos que ella entre en nuestra realidad, ilumine lo que siento, lo que pienso, lo que vivo, mis circunstancias concretas. El encuentro de la realidad con la palabra nos da vida nueva. Yo los invito a vivenciar este encuentro profundo con el Señor. Para eso necesitamos 3 cosas. Silencio, silencio interior, dejarlo entrar, dejar que la palabra me penetre, escuchar la palabra, rumiarla, meditarla, masticarla, contemplarla. Pero para ese silencio interior necesitamos el silencio exterior. Lo segundo, la sinceridad. Solo se redime aquello que yo asumo. Este soy, Señor, este soy, esta soy. Esta es mi vida, esta es mi realidad. Te la hablo con sinceridad. La mejor oración es la oración sincera. Con Dios no tenemos que tener palabras bonitas, tenemos que decirle lo que nos pasa, todo lo que nos pasa. Y lo tercero, una disposición a dejar que la palabra me transforme, que la palabra me dé vida nueva. A veces somos muy conservadores, nos cuesta cambiar y la palabra nos cambia. Miren que yo hago nuevas todas las cosas. Es dejarse hacer nuevo. No tengo que hacer lo que siempre hago, pensar lo que siempre pienso, sentir lo que siempre siento. No tengo que vivir siempre de la misma manera. La palabra es vida nueva. La palabra me cambia. No se trata de cambiar, por moda o por un antojadizo, por una emoción. Se trata de dejar que la palabra me dé vida nueva. Vamos a escuchar el Magníficat.
Dios ha mirado la pequeñez de su servidora. Algunas traducciones, como la que hemos escuchado, hablan de ha mirado la humildad. Otras hablan de la humillación. Las traducciones argentinas, ya sea la de la Biblia del pueblo de Dios y la liturgia de las horas, hablan de pequeñez. Dios miró la pequeñez de su servidora. ¿Por qué María es pequeña? Miren, María es pequeña y grande a la vez. Es pobre y es rica. Es humilde y es enriquecida. ¿Por qué es pequeña? En primer lugar, es una mujer desconocida. Ella no es un personaje público importante. Dios no eligió a un personaje importante de la religión, de la vida social, de la vida política. Eligió a una vecina más. Pero no solo a una vecina. Nace en Nazaret, un pequeño pueblo ignorado por algunos y despreciado por otros. Acuérdense en aquello de Juan, del Evangelio de Juan, en el encuentro con Natanael. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Nazaret es despreciada, ahí nace María, ahí vive María, en un pueblo despreciado. Pero además la situación social de la mujer la coloca en un lugar de persona no reconocida, no valorada. La mujer no era valorada. María es pequeña porque se reconoce necesitada de Dios. Es humilde de corazón. Y a la vez María es grande. Es favorecida por el Dios. Está llamada a ser la madre del mismo Dios. Le va a dar vida a aquel por quien recibió la vida. Porque María no es un mero receptáculo de Dios. El Espíritu Santo la fecunda y ella le da su carne y su sangre. De su cuerpo nace Dios, el Dios hecho hombre. Le va a dar vida a aquel que le dio la vida. Le va a dar vida al Señor de su vida. No hay otra criatura en la tierra que haya recibido tal dignidad. Es la madre del mismo Dios. Es lo que define el Concilio de Éfeso, ¿no? Si Jesucristo es todo hombre y todo Dios, y ella es la madre de Jesucristo, es la madre del mismo Dios. María es grande también, porque es de la única criatura que la Sagrada Escritura dice que está plena de la gracia de Dios. Es el saludo del ángel. Feliz de ti, María, porque estás llena de la gracia de Dios. Dios está favorecida. La palabra que se usa en griego es plenificada. Todo tu ser está lleno de la gracia de Dios. María es grande también y sobre todo por su fe. María responde al Señor: que se haga en mí lo que has dicho. Se dispone a hacer la voluntad del Padre. Es la discípula de su Hijo. Es la primera discípula, es una singular discípula. Por eso San Agustín dice: ciertamente cumplió Santa María con toda perfección la voluntad del Padre. Y por esto es más importante su condición de discípula de Cristo que la de madre de Cristo. Es más dichosa por ser discípula que por ser madre de Cristo. Esta riqueza de María fue gracias a su pequeñez, a abrirle el corazón a Dios. Esa es la fe. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Tú eres el Señor de mi vida, te la entrego. Tú eres mi Dios. Esa pequeñez, esa humildad de María la hizo grande a María. ¿Qué significa ser pequeño?
no es sinónimo de desvalorización. El humilde no es el que no se valoriza. María es consciente de la obra de Dios en su vida y de la obra que Dios realiza a través de ella. Me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. La autoestima, desde una mirada de fe, consiste precisamente en esto, en contemplar todo lo que Dios me regaló, todo lo que Dios hizo en mí, la obra de Dios en mi vida, contemplar la maravilla de mi cuerpo, contemplar que el Señor me haya hecho a su imagen y semejanza, con inteligencia y voluntad, que me haya dado capacidad de sentir, de alegrarme y de llorar. Es reconocer mis talentos, mis capacidades, mi capacidad de amar. Todo eso ha sido un regalo de Dios. La autoestima desde la fe es reconocer lo que Dios me regaló, ponerle nombre a los regalos de Dios y también reconocer todo lo que Dios hace a través mío y lo que quiere hacer, porque Él lo hace. Todo el bien que yo puedo hacer es porque Él me dio un cuerpo, una inteligencia, una capacidad, un tiempo. Él me dio la vida. Lo hago porque es don de Él. Y esa es la autoestima desde la fe. Reconocer cuán valioso me hizo Él. Él me hizo y Él actúa en mí. Precisamente el pequeño, el auténticamente humilde, es el que no se pone en lugar de Dios, sino que asume su condición criatural. Fui creado por Él, mi vida proviene de Él, y criatural. A mí antes no me gustaba esta palabra criatura, porque me parecía que nos trataba de pequeñitos, pero criatura viene de criar. Yo fui criado por Él. Fui criado por Él desde el seno de mi madre. Fui cuidado, fui alimentado, me crió, me asumió como hijo. Me asumió como hijo con todo lo que significa asumir un hijo desde un amor eterno e infinito. María descubre su condición de redimida. Nosotros somos pequeños cuando reconocemos que somos hombres y mujeres redimidos por el Señor, perdonados, reconciliados, 1000 veces, 70 veces 7 por día. Somos seres que hemos recibido el Espíritu de Dios y ese Espíritu es el que actúa. Eso es ser pequeño, reconocer todo lo que Dios me regala y darme cuenta cuánto le debo a Dios, cuánto le debo a Dios. María no centra su mirada en ella, sino en Dios. Ser contemplativo es eso, ver en todo y en todos la presencia de Dios, centrar nuestra mirada en Él. Yo siempre aconsejo y con mucha fuerza el examen personal que San Ignacio nos invita a hacer. ¿Cuándo es un buen examen? Cuando yo primero reconozco qué me regaló Dios. Por ejemplo, si examino mi día, ¿qué me regaló en este día el Señor? ¿Dónde lo encontré? ¿Dónde se hizo presente en este día? ¿Cuál fue el bien que Él hizo a través mío? Y le doy gracias. Y después sí me pregunto, a ver, ¿cómo podría ser más fiel al don de Dios? Mirando hacia adelante, nunca hacia atrás. ¿Qué tengo que dejar que la gracia transforme para que yo sea más fiel a ese actuar de Dios en mí y a través mía? María lo pone a Jesús, lo pone al Padre en el centro. Quien no se hace pequeño no puede vivir el Adviento y celebrar la Navidad, porque no se reconoce necesitado de que Dios se haga nuevamente presente en su vida. Quien no se hace pequeño no puede tener esperanza, porque se pone en lugar de Dios, y solo el que confía en Dios, como María, tiene esperanza. Unamuno
Miguel Unamuno, nuestro poeta, le pide a Dios: agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Vuélveme a la edad aquella en que vivir es soñar. Achícame, Señor, achícame. Filipenses 2:11. El que era de condición divina no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó, se achicó, se hizo pequeño, se hizo humilde, se hizo pobre a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. El mismo Dios, sin dejar de ser Dios, renuncia a su condición de Dios y asume la relación de criatura, se achica, se hace pequeño. Solo el que se hace pequeño puede tener esperanza, porque el que se hace pequeño es el que deja entrar a Dios en su vida. Y para crecer en la pequeñez, en la humildad, es necesario amar el silencio, gustar el vivir en lo oculto, amar lo oculto. Hoy todo tiene que ser publicado. Todo el mundo se tiene que enterar de lo que hago o dejo de hacer. Todo va al Facebook, todo va al Instagram, todo está en el estado, en las novedades. Hasta se publicitan los sentimientos y actos más íntimos. Esto señala una dependencia fuerte respecto a lo que los demás piensan o sienten de mí. Necesito que me tengan en cuenta, necesito a ver qué piensan, necesito lucirme, Vivimos esclavos de la opinión del otro, de tener fama, de ser conocidos. Por otro lado, esta exposición no nos permite vivir ese nivel de soledad en la cual se configura mi identidad. Solo en la soledad yo puedo asumir este ser que soy. Solo en la soledad y en el silencio de la soledad puedo descubrirme como obra de Dios. Puedo configurar mi identidad conforme al sueño que Dios tiene de mí. Yo soy y me configuro en la soledad, en el encuentro con el Creador, con el que me dio la vida. También me configuro en el vínculo con los otros, pero no en la exposición pública, en la apertura del corazón a todo el mundo. Nadie es capaz de encontrarse con uno mismo fuera del silencio. Nadie se puede encontrar consigo mismo si está permanentemente conectado con los demás, con el exterior. Si estoy permanentemente en el WhatsApp, permanentemente en la computadora, en el noticiero, es como que mi ser se diluye y se deja arrastrar por una corriente por donde me lleva y no por donde yo quiero ir. Las informaciones, las noticias van configurando mi vida y me van llevando donde yo no he optado ir, porque no tengo tiempo para reflexionar, pensar, decir, es verdad, no es verdad, me hace bien, no me hace bien, va por acá, no va por acá. No voy configurando mi persona en la reflexión, en la oración, en la soledad. El reservar la intimidad permite que Dios habite en nosotros y direcciona hacia Él mi vida, mi diálogo, mi mirada. No se trata de no hablar, Tenemos que sacar afuera lo que llevamos adentro. Sacarlo afuera para objetivar nuestros procesos, para enriquecernos con el diálogo, en el diálogo con los demás, para discernir juntos. Tenemos que sacar afuera para aliviar dolores y acrecentar alegrías. Pero hay lugares para eso.
Esos lugares son la amistad. Aquella persona que es como la prolongación de mi ser, aquella persona con la cual me siento comprendido y sé que lo que digo queda en el secreto, queda entre nosotros. Esa persona en quien confío. Está el acompañamiento espiritual de aquella persona que en nombre de Dios acompaña mi proceso y respeta mi proceso y me ayuda a encontrar en mi proceso el camino por el cual Dios me quiere llevar. Están esas comunidades de vida en torno a Cristo, comunidades cristianas que comparten la vida, pero respetan el sigilo, respetan la realidad del otro, dejan de unirse por la palabra. Están las terapias con un respetuoso profesional, están los grupos de autoayuda. Hay lugares para compartir lo que estoy viviendo, lugares de intimidad, lugares donde lo que yo vivo es respetado, es querido, es aceptado. Hay lugares para compartir con el Señor. La oración, la liturgia, las celebraciones, el diálogo en el Espíritu, ¿no? Cuando hablamos de nuestra fe, cuando hablamos de lo que Dios nos va revelando, de la experiencia de Dios, esos son momentos de profunda intimidad. Lo público ha reemplazado lo íntimo. Hemos quebrado la necesaria intimidad, la intimidad entre los esposos, la intimidad entre los amigos, la intimidad entre los hermanos, la intimidad en una comunidad, en una familia. Y esto nos hunde en una gran soledad, porque la contención nos la da la intimidad y no lo público. Y si hemos quebrado la intimidad, se ha quebrado la contención que necesitamos. En lo público se da la exposición, la disolución de ese tesoro que cada uno lleva dentro, que es su intimidad. Tenemos que volver a valorar el pudor. ¿Qué es el pudor? Proteger la intimidad. Todos necesitamos un grado de intimidad, hasta la persona más pública. Jesús tuvo hondos y prolongados momentos de intimidad con el Padre, con sus amigos, con sus discípulos. Betania, el encuentro con los 12, la amistad con Lázaro, el discípulo amado. Para ser pequeños, tenemos que aprender a descentrarnos de nosotros mismos para encontrar esa perla preciosa que es el amor. Vive en el amor quien pone en el centro de su corazón, de sus pensamientos, de sus palabras, de sus acciones a Jesús y a los hermanos que Dios pone en nuestro camino. Una experiencia que a veces hacemos, sobre todo los sacerdotes cuando acompañamos en algunos familiares y amigos que tienen un ser querido enfermo, un ser querido que ha partido, de repente parecería que su dolor es más importante que el dolor del enfermo, que el centro es él y no el que partió. Es decir, ¿cómo nos cuesta dar lugar al otro? Dar lugar a lo que el otro está viviendo. ¿Cómo nos cuesta hacer ese espacio interior en donde yo lo dejo entrar al otro en mi vida? Ese espacio de silencio. Así como hemos perdido la intimidad, hemos perdido la capacidad de escuchar. Hemos perdido la capacidad de tratar de entender qué te pasa, de olvidarme por un momento de mis problemas, de mí mismo, y escuchar lo que el otro está viviendo, pero escucharlo con el corazón sin juzgarlo, conteniendo. Eso es ser pequeño, es despojarme de mi yo, de lo que yo siento, vivo, para atender el dolor del otro, la alegría del otro. El otro existe. Hemos convertido al otro en una prolongación de mi ser y no lo hemos reconocido como un ser diferente que necesita ser reconocido, querido y aceptado. Fíjense en ustedes, ¿sabés que tengo un dolor de cabeza? ¡Ay, yo también! ¿Viste? Y le cuento todos mis dolores
el otro se quedó sin compartir, porque mi yo es el importante. Esas personas que viven hablando y hablando y hablando de ellas y son incapaces de hacer silencio para escuchar, para contener. O cuando el otro me está hablando, yo estoy pensando que le voy a responder porque lo importante es mi palabra y lo importante es la palabra del otro en este momento. Eso es amar, eso es amar. Y el que no ama se hunde en la soledad, porque yo venzo mi soledad cuando amo. Porque cuando no amo, el oxígeno de mi egoísmo me mata. La falta de oxígeno me mata. Ese aire viciado por el egoísmo, por el yo. Fíjense, en el canto del Magnífica vemos a una mujer que no habla de ella, de sus virtudes, de sufrimientos. Miren que sufrió María, de sus éxitos. Yo sí que tengo fe. Pobrecita, pobrecito, si tenés fe porque Dios te la regaló, mi hija. No porque vos sos mejor que el otro. Yo tengo fortaleza porque Dios te la regaló. No sos más fuerte que otros. Sos una pobre criatura que te has revestido de una coraza de fortaleza. Y te querés mostrar fuerte ante los demás. Aprendé a llorar, a decir te necesito, Señor, te necesito, hermano. Aprendí a ser vulnerable, porque la vulnerabilidad es el lugar donde Dios se hace presente. ¿De qué habla María? Del actuar de Dios en su vida, de la salvación de la humanidad. Cuando yo amo, nace la esperanza, porque cuando amo, Dios irrumpe en mi vida. Yo puedo amar cuando Dios está en mí. Y cuando amo, Dios se hace más presente. Y cuando Dios entra en mi vida, nace la esperanza. Porque nace la confianza en Él. El amor me conduce a la esperanza. Por eso Dios derriba a los soberbios, despide a los ricos con las manos vacías y enaltece a los humildes. El soberbio no puede tener nunca esperanza, porque confía solo en Él. Y somos tan limitados. El humilde confía en Dios y su amor es ilimitado. Y por eso solo el humilde puede tener esperanza. El Magnífica es una alabanza a Dios por lo que Él hace en la humanidad. Dios es el que lo hace. Fíjense, yo siempre digo, y me lo han escuchado muchas veces, María no le dice al ángel, yo voy a hacer tu voluntad, yo voy a hacer todo lo que vos me decís. ¿Qué le dice María? Que se cumpla en mí lo que has dicho. Realizá en mí lo que quieras realizar. Es la pobre, la humilde que deja que Dios obre. Él hace. Es la confianza en Él y ahí brota la esperanza, porque eso me da una confianza enorme. Cuando yo hago las cosas, las voy a hacer siempre en modo humano, limitado. Cuando las hace Él, las hace al modo divino. Dejarlo hacer a Dios. María lo dejó hacer a Dios en su vida.
Ser pequeño como María, ser humilde, es aceptar que no todo salga como queremos y pensamos. Es tener proyectos, es no dejar de soñar, es tener ideales, pero aceptar con libertad que se realicen o no. Sin capacidad de frustración no hay esperanza posible. Nosotros nos aferramos a nuestros planes, ideales, y muchas veces no aceptamos la realidad como la realidad viene, que es lo que el Papa Francisco dice cuando habla de José. Él aceptó la realidad como la realidad vino. Muchas veces llegamos a una determinada edad en donde nos damos cuenta que no se realizó un montón de cosas que pensábamos que se iban a realizar. Muchas veces llegamos a una edad en donde no tenemos el lugar social que teníamos antes, en el trabajo, ¿no? Y por ahí nos sentimos frustrados. No hay vida sin muerte. Tenemos que entregar lo que no fue. Pero no entregarlo con resignación, no fue paciencia, no. En eso que no fue, en eso que entrego, Dios va a suscitar vida nueva, nuevos caminos, nuevos proyectos, nuevas sendas. Del mal Dios saca el bien. Hay que saber morir a lo que no se dio, a lo que soñé y no pudo ser. De ahí el Señor quiere sacar nueva vida. María y José, como esposos, tendrían sus planes, sus sueños, y Dios irrumpe en su vida y lo llevó por otros caminos. Esos caminos nacieron de la renuncia, tuvieron que renunciar a sus sueños, tuvieron que renunciar a lo que querían, pero eso fue vida para ellos y vida para la humanidad. El que no elabora sus frustraciones, su historia, sus heridas, siempre vive amargado y sin poder transmitir alegría. No va a poder vivir la alegría de la esperanza. María mira para adelante, se centra en la obra de Dios, en lo que Dios quiere realizar a través de ella. No mira para atrás. Ve en su pequeñez el actuar de Dios. Lo vulnerable es un lugar que orar, porque es a partir de mis debilidades que Dios actúa. El que no se reconoce vulnerable, pobre, débil, pecador, limitado, herido, estropeado, frustrado, no puede experimentar la misericordia de Dios. No se deja sanar. No deja que Dios de ahí saque vida nueva. Es la soberbia de no lo hice. Es la soberbia del que se quedó anclado de su pecado. No fui lo que tenía que ser. Y eso me vuelve rígido con los demás. Nos lo decía el arzobispo el otro día a los sacerdotes, ¿no? Invocando la encíclica del Papa sobre el corazón. Nos invitaba a amarnos los sacerdotes de corazón, porque él decía muchas veces, por esos ideales que no se cumplieron, me vuelvo rígido conmigo y con los demás, soy un amargado de la vida. Y no se dio, Dios sabe. Entregar el pasado al Señor, no viva siempre esclavo de ese pasado. Vivir esclavo del pasado es una excusa para no vivir la alegría del presente. Vivir con culpa por mi pecado del pasado es la excusa para no amar hoy, porque me esclaviza al pasado y no me permite hoy entregar mi vida como el Señor quiere que la entregue. No me permite vivir la alegría de la entrega, no más hombre y mujer de esperanza. El que no experimenta la misericordia de Dios no puede ser misericordioso con los demás. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Solo el que experimenta la misericordia de Dios puede ser misericordioso con los otros. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres. La misericordia no es un mero sentimiento de lástima.
Yo le diría, ni siquiera es compasión. La compasión es importante, compartir la alegría o la tristeza del otro, pero es más que eso. La misericordia es una mirada redentora. Como dice San Juan Pablo II, de este pecado, de este mal, Dios quiere sacar el bien. Es no condenar y no condenarme, porque Dios no vino a condenarme. Es dejarme perdonar y redimir y que el Señor me dé vida nueva. No se trata de no ver mi pecado, pero nunca de la condenación, desde la redención. No se trata de no mirar mi herida, pero siempre desde la sanación, desde un Dios que sana, ¿no? Dios pone su mirada en mí para hacerme nuevo. María tiene una mirada redentora. El Magníficat es un canto a la redención de Dios. Por eso es un canto que explota de alegría. Dios me redimió, Dios redimió a la humanidad, Dios hizo cosas grandes. La misericordia nos lleva a hacer la experiencia de Dios en nuestra vida porque Él es misericordia. Dios no es misericordioso, es misericordia. Por eso es la puerta que nos abre la esperanza. Yo en mi vida sacerdotal he conocido mucha gente que atravesó dolores muy grandes en su vida, muy grandes, pérdidas muy grandes, y no perdieron la sonrisa, porque fueron hombres y mujeres que saben amar, saben ser misericordiosos, y por eso hombres y mujeres de esperanza, porque solo el amor nos abre la esperanza, porque Dios es amor, y solo Dios nos puede abrir la esperanza. Yo los invito a que ahora nos tomemos un rato personal. Tranquilos, vamos a tener ...20 minutos, media hora, tranquilos entre nosotros. Podemos quedarnos acá, vamos a poner el Santísimo. Podemos ir al patio, bajando esta escalera, uno sigue yendo para la derecha, sale al patio, y en el patio está el santuario, podemos estar en el santuario está el Santísimo cuando esté expuesto, donde cada uno se sienta más cómodo, sin hablar entre nosotros, para nada, solo con el Señor. Y yo le voy a dar esta hojita donde está el Magníficat, y los voy a invitar a que lean lentamente el Magníficat, está explicado acá. Y nos detengamos en aquella palabra, aquella frase del Magníficat, aquella imagen que toca mi corazón en este momento, y la contemplo en silencio, Después los invito a los que quieran a hacer su propio Magníficat. Una oración dándole gracias por el actuar de Dios en sus vidas. Gracias y alabar a Dios por el actuar de Dios en su historia, en su presente. Por el actuar de Dios a través de ustedes. En un tercer momento me pregunto, ¿vivo en la pequeñez, en la humildad? ¿Me descentro de mi yo para dar lugar a Dios y a los demás? Ojo, porque a veces esto de la humildad nos puede engañar. Como aquel que decía, si en el mundo hay alguien humilde, ese soy yo. Y en humildad nadie me gana, decía. Sí, a veces la humildad puede revestir una soberbia. Entonces, ser sinceros. ¿Qué tengo que cambiar en mi vida para que Dios me haga más humilde? ¿Qué le pido a Dios para crecer en la esperanza? ¿Qué es aquello que Dios tiene que convertir en mí para que yo pueda crecer en la esperanza? Con tranquilidad, cuando sea la hora, yo lo llamo con la campanilla.
Señor Jesús, queremos ponernos a tus pies. Tú que eras de condición divina, te anonadaste, te achicaste, te hiciste uno de los nuestros, entregaste tu vida y con tu resurrección nos abriste las puertas a la esperanza. La carta a los Filipenses nos dice: tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Háganse pequeños como Él es pequeño, pero pequeños que confían en un Dios que nos enriquece como María. Pequeños sabiendo que Dios a través nuestro quiere hacer grandes cosas. Pequeños pero sabiendo que Dios nos da participación en su única misión y que cada uno de nosotros tiene un lugar en esa misión. Como María, el Señor quiere hacer en nosotros cosas grandes. Nuestra vida es donaciones para los demás. Ahí surge la alegría, ahí surge la paz, ahí surge el sentido de la vida. Vamos a dejar que Jesús llegue a nosotros, que Jesús nos mire con esa mirada de amor que solo Él puede tener, y que en esa mirada de amor Él nos diga: adelante, confía en mi promesa, asumí aquello para lo cual te creé, asumí todo lo que tenés para dar, y dalo desde la pequeñez, desde el saber que todo lo podés hacer porque yo actúo en tu vida. Él ha hecho en mí grandes cosas y por mí grandes cosas. Que se cumpla en mí lo que has dicho. Aquí estoy. Soy tu servidor, Señor, soy tu servidor. Que se cumpla en mí lo que has dicho. Solo tú sabes lo que es bueno para mí. Yo pongo toda mi vida en tus manos.
Gracias, Señor, porque en esta tarde viniste a nuestro encuentro, nos llamaste, nos hablaste. Continúa hablándonos, Señor, que en esto podamos escuchar tu palabra con un corazón abierto. En este Adviento tu palabra quiere hacer grandes cosas en nosotros y a través nuestro. Haznos dóciles a tu palabra como fue dócil María. Haznos dócil a tu palabra para que tu palabra nos renueve la esperanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Y finalicemos este retiro con esa poesía con el cual lo comenzamos, junto con el Magnífica, esa poesía de Miguel Unamuno. Agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandan las puertas, achícame por piedad. Vuelve a la edad aquella en que vivir es soñar. María, mujer de Dios, mujer de esperanza, achica nuestro corazón, haznos pequeños, danos la alegría de los pequeños, la alegría de los que confían, la alegría de los que se ponen en la mano del Padre como tú, la alegría de los que se entregan totalmente a Jesús y a los hermanos. Haznos pequeños como tú, María, para poder tener toda esa riqueza que el Señor te dio a vos y que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de los Apóstoles, San José, San Vicente Palotti. A Palotti le gustaba siempre hacer la adoración del niño, ¿no? Ese niño está ahí. Él armaba el pesebre para la octava de Epifanía, y ese pesebre durante muchos años se armaba en la plaza de San Pedro porque los palotinos se lo regalaron al Papa. Palotti nos enseña que en la pequeñez de Jesús está la vida y que en nuestra pequeñez se manifiesta la vida. Gracias a todas y a todos los que han participado del retiro, porque yo siempre lo digo y lo creo, cuando nos juntamos para meditar la palabra y para rezar, nos hacemos mucho bien unos a otros. No nos hemos hablado con el Señor, pero en el Señor hemos estado en comunión entre nosotros, esa comunión espiritual y de fe que nos hace mucho bien. Así que gracias por esta presencia.